golpe de cabeza. Nacional entonces empieza recordando un nuevo aniversario de su primera Copa Libertadores. Y el fútbol uruguayo recuerda la primera medalla de oro. Colombia en 1924, el equipo celeste derrotaba en la final a Suiza por 3-0. Los goles llegaron por parte de Petrone, Sera y Romano. Los uruguayos aquella vez inventaron para siempre la vuelta olímpica. Y en el fútbol de nuestro país, a nivel de tercera división, habrá final por el campeonato uruguayo entre Nacional y Fénix. Es que el equipo de Capurro dejó por el camino este sábado a Peñarol. Fénix y Nacional jugarán la final del campeonato uruguayo de tercera división. Este sábado en el estadio Nasasi, el equipo de Capurro derrotó en Alavia a Peñarol por 4-2. Los goles fueron anotados por Emiliano Piedra a los 7 minutos para Fénix. Igualó Nicolás Zamudio a los 17 para Peñarol. Cuando faltaban 8 minutos, llegó el 2-1 Aurinegro por intermedio de Rodrigo Pastorini. Pero en el cierre del juego, Andrés Esquetino puso el 2-2 que era el resultado final. En el alargue, Fénix aprovechó su ventaja numérica. Habían sido expulsados Facundo Guillón, Rodrigo Pastorini y Rodolfo Fernández. El equipo de Lorenzo Serra llegó a los goles por intermedio de Juan Cano a los 103 minutos y Gonzalo Vega a los 120. De esta manera, Fénix derrotó a los aurinegros 4-2 y estarán en la definición del campeonato uruguayo. Bueno, queda mucho más todavía, Alejandro. No comparte, entre otras cosas, la conquista de Nadal por octava vez ganó Roland Garros. Enseguida,